en el cine y en el teatro, como el invitado de hoy, que es un grandísimo actor que ha actuado en infinidad de películas y de series. A ver, ¿por qué letrita? Por la S. Ay, yo ya sé quién es. ¡Salvador Serrano! ¡Hombre! Hola Salvador, bienvenido. Un placer, qué gusto tenerte aquí. Bienvenido. Cuantísimas ganas teníamos de tenerte, Salvador. Bueno, y yo muy contento de estar aquí con vosotros. Ya estuve el año pasado presentando Últimas Voluntades con Joaquín y con Dani. Y Bueno, mira, pero hoy queremos conocerte un poquito más porque eres actor, guionista, actor de doblaje. no, de doblaje no. Ah, ¿no? Ah, pues Es que todavía no, porque hay un Salvador Serrano que es actor de doblaje Ah. y nos confunden. De hecho, hace poco, por ejemplo, una persona, bueno, muchas veces se pone en contacto conmigo y me dicen, oye, por Instagram, ¿me podías doblar, hacer esta frase para mi novia o para mi padre, no sé qué? Cosas así. Y también hace es guionista, ¿no? Él. Sí. No, no, Coincidiese no, muchas- que yo es que hay sepa- otro Salvador Serrano que también es guionista. Sí, claro, pero ese, hablando de no, ti. pero ese no es... Hay muchos artistas que ese se llaman ta- Salvador Serrano. Sí, pero ese no es, no Ese es otro. el doblador. De hecho, una vez en Aige me pagaron a mí los derechos de propiedad intelectual de él. Oye, pues no te Que viene llamar mal, a ¿eh, Aige. Salvador? Bueno, tampoco era mucho, pagan muy poco. También hay que decir que aquí viene que eres trovero. No, Que no, Trovero no, pero... Te imaginas que canta copla. No, lo de cantar no, porque es mi asignatura pendiente, Eso pero no, ¿no? Trovero te diré que en una función de teatro una vez, que era la farsa italiana, era Enamorada del Rey, que yo tenía, o sea, que era en verso, en una de las secuencias, de las escenas, se me olvidó el verso y tiré para adelante, porque yo siempre tiro para adelante y hice un ripio. ¿Y cómo salió? Muy bien. De hecho, nadie se da cuenta porque tú, Claro. cuando estás en el escenario, lo que tienes que tener en cuenta es que el espectador no conoce el texto. No sabe lo tú que- Pero tus claro. compañeros sí lo sabían, ¿no? Hombre, la compañera que estaba en escena, que estaba así con la cara mirando al público, tuvo que hacer así porque empezó a reírse. Oye, ¿desde cuándo eres actor? ¿Cuándo te pica Pues el mira, gusanillo? mira, yo cuando empecé a hablar me preguntaban qué quería ser y decía que actor. De hecho, con 4 años me presenté a un casting para un Belén, yo iba para Pastorcillo y me dieron el protagonista, San José. ¿Pero Claro, porque lo después- veías en alguien, Salvador? ¿Lo veías en algún familiar que era actor? No. Es algo que siempre me ha perseguido, es una pasión que tengo y yo siempre he querido ser actor. De hecho, de pequeño pues me compraba los polichinelas estos, hacía obras de teatro y todas esas cosas en mi casa. Vamos, una cosa de siempre. Y en casa en aquellos años, cuando uno dice, papá, mamá, quiero ser actor, Bueno, es que entonces no decías quiero ser actor. Estamos en Murcia, estamos tal, tú tienes tus inquietudes, en el colegio haces obras de teatro, me acuerdo que me metí en un grupo scout, yo era el alma de los fuegos de campamento. Luego, pues ya más adelante hice arte dramático en la escuela de aquí de Murcia, lo compaginé con enfermería, o sea que no es que yo llegara y dijera quiero ser actor, O sea, que era te- algo que yo Pero dos decía, cosas totalmente opuestas. o sea, yo decía quiero ser actor y yo quería ser actor y yo me movía dentro del mundo, pero aquí en Murcia tampoco estaba la cosa como para, estamos hablando de los años finales de los 60, cuando yo tenía ya 13 años. Sí, de que no los pusiste 70 los y todo huevos en la eso. misma cesta. Dijiste, venga, hago enfermería por si acaso. Es que, bueno, bueno, es que muchos eso- actores, muy poquitos viven de ser actor. muy pocos, Claro. pocos. Según el estudio de AIGE de hace unos años, solo un 3%. Claro, o sea, tú 3%. dijiste, estudio enfermería por si acá. Por si acaso. ¿Y la terminaste Sí. la carrera? Claro, y he ejercido Ah, sí. como enfermero. Yo siempre digo que mi profesión es actor y guionista. Y mi hobby es enfermería. Lo que pasa que es un hobby que me ha dado dinero, me Claro. ha permitido vivir. Entonces yo he vivido la carrera de actor sin la ansiedad de muchísimos compañeros que no llegan a final de mes, que no pueden pagar la luz. Bueno, verdad, eso que vemos muchas muy veces complicado. en los Goya de la alfombra, luego ves los entresijos y hablas con la gente y se pasa mal. Y Salvador, ¿recuerdas tu primer papel así importante? Pues mira, mi primer papel importante en teatro fue ese, Apal en uno de los primeros, Apal en el triciclo de Fernando Arrabal, que además, fíjate qué curioso, está una obra, pues bueno, Fernando Arrabal, sabéis quién es, ¿no? Claro. Sí. El 23F, cuando el 23F estábamos ensayando la obra esta, que dijimos nosotros, digo, pues esto triunfe, veremos a ver dónde estrenamos nosotros esto. Sí, y bueno, luego pues en audiovisual pues he hecho muchas cosas
muchos episódicos, en series, algún que otro personaje en ¿Y eso películas. cómo va? Para que la gente sepa un poquito, tú te presentas te enteras, oye, están buscando un personaje de padre de familia, y te presentas, tienes un representante que te consigue papeles, ¿cómo? Tú tienes tu representante, que normalmente a los representantes le llegan todas las propuestas que tienen, por ejemplo, Amar es para siempre, que ha llevado un montón de temporadas, o Acacia 38, que ha llevado otro montón de temporadas, ¿no? Pero cada temporada se renuevan muchos personajes, entonces a los directores de casting le llegan todas esas propuestas de personajes y él te propone a ti. O los directores de casting te conocen, a mí en mi caso muchas veces los directores de casting me han llamado Ya te para llaman hacer, directamente. ¿Y para qué hacer tipo los de papeles personajes. son donde tú te ves ahí? ¿Dónde Yo estás cómodo? vamos a ver, los papeles que, mira, en ese, por ejemplo, es un papel que era que tenía un punto de malo bastante Ahí importante. tienes cara de bicho, Los papeles que mejor se me dan son los de malo, aunque también he hecho papeles de persona bondadosa y tal, pero los de malo ha sido... Sí, pero ¿por qué tal. tú te sientes identificado con la persona? ¿O? No, porque los defiendo muy ¿Y bien. cómo? Pues, perdóname, Salvador, pero joder, te veo súper alegre, Súper- sí, extrovertida. simpaticísimo. ¿Y cómo te Pues mira, transformas? te voy a contar una anécdota que me pasó cuando presentamos la película Última Voluntades en Madrid. Yo en Última Voluntades hago un personaje que es malo, malo, malo. Pero vamos, Sí, como Gauchito, vale. no, malo. lo más malo que puede haber, ¿no? Entonces, hacemos la presentación de la película, se pone la película y nos vamos a una recepción que teníamos con un aperitivo, no por la noche, una cena fría y tal. Y entro al servicio a orinar, estoy orinando y había un señor orinando a mi lado. Y de pronto me mira y hace así. Digo, ¿qué pasa? Dice, joder, tío, qué susto que me he pegado. Dice, es que cada vez que salía en la película me daba un ataque de ansiedad. Ese personaje que hay ahí. Dice, cada vez que salía en la película me daba un ataque de ansiedad. Digo, cuidado, que yo no Claro, soy el eso personaje. te pasará, soy el que habrá actor. gente que te pille manía. Porque cuando No, representas bueno. a personajes malos es verdad que tienes cierto rechazo hacia esa Bueno, persona. yo tengo una amiga muy íntima que dice que cuando vio la película decía, lo odio, que lo maten Claro, ya". claro. ¿Y cómo haces para meterte Bueno, en un porque papel? Ahora tú- podrías hacerlo, así No, porque, ¿el qué? de malo, mal, de... Sí, ¿Sí? malo, y ahora mismo pongo serio y digo, me cago en la leche que te voy a matar. No me lo vuelvas a hacer en tu vida me vuelvas a hacer lo que Mira me que lloro, por Dios, para que a mí estas cosas no me gustan. Amigos de Cieza, ¿tenéis un pañal? Que me ha dado Me he quedado. que te Yo pegaba, hacía, yo hacía una obra que Oye, lo voy a enseñar con mi hijo, ¿cómo es? No, pero además, o sea, lo mejor cuando tú tienes que amenazar a alguien, lo mejor es decirlo desde la tranquilidad, no como yo te lo he hecho, sino, por ejemplo, decirle a alguien, compañero, te voy a matar. Eso, cuando alguien te dice eso así, dice, cuidado. Oye, En el Festival de Teatro de Almagro. gracias por venir, Salvador. Gracias por venir. Tranquilo. Ya me da miedo. En el Festival de Teatro de Almagro yo hacía un personaje que era una versión del Cerco de Numancia de Cervantes, se titulaba Numancia, y entonces yo hacía el represor, el personaje que llegaba, eran las revueltas mineras del año 34, el personaje que llegaba a reprimirlo, y decía unas cosas que yo cuando lo leí dije, madre mía, ¿cómo se puede decir esto? Bueno, pues luego me enteré por medio de Joaquín Carmona, que conocía a una persona del festival, que estaba en prensa del festival, que la directora del festival, que había visto la obra, dijo, he visto una obra de teatro que ha salido un personaje, se me han puesto los ovarios aquí y no se me han bajado hasta que se me ha ido ese personaje. Y eras tú. Era yo. Fíjate, es que Ese era malo, retorcido y además disfrutando de la maldad. Sí, sí, Qué tú y Agustico transformación. en Sí, esa. sí, ¿Y sí. alguna vez lo aplicas en tu vida real? O sea, dices, bueno, voy a sacar mi parte de Vamos a actor ver, y... yo soy una persona que cuando voy a cualquier sitio a hablar con la gente procuro ser muy amable, procuro ser todo, procuro tal. Pero hay veces que te encuentras con alguien borde. Entonces, si tú te encuentras con alguien borde, dices, pues chico, Que ya es cuando le dice ahora que te voy a vas matar. enterar. bueno. Te Oye, mato. ¿y ha habido algún papel que te hayan ofrecido que has dicho no? Por lo que sea. No, vamos a ver. O eres todoterreno. Yo soy todoterreno. Aparte, en el nivel de estatus que estoy yo dentro de la interpretación, no me puedo quejar porque he hecho muchísimas cosas y tal. Siempre tienes que aprovechar cualquier oportunidad. Por ejemplo, yo ahora mismo tenía que estar en Mazarrón grabando
para una serie de Netflix, que fui ayer, pero como había escenas que eran en el mar y había temporal, el Levante, pues se ha pospuesto a la semana que viene. Ayer estuve todo el día vestido, y es un personaje pequeño, pero bueno, la segunda ayudante de dirección es muy amiga mía y consiguió meterme y tal. Pues no voy a decir que no. Hay una frase que no sé si era Fernando Fernández Gómez que decía: a los actores nos pagan por esperar. Las Exacto, largas sí, esperas sí, que hay, sí, porque claro, sí. uno ve una película, un spot, lo que sea, y parece que es que venga a grabar. Y no, es que son horas y horas, y a lo mejor estás Claro. vestido de romano, de lo que sea. No sé si habéis esquiado o alguien ha esquiado. Sí. La interpretación es como el esquí. Te tiras 2 horas en la fila para coger el remonte. Y un Llegas al segundo de remonte y bajas. bajada. ¡fiu! En 2 minutos estás abajo. Otra. Pues igual. ¿Y cómo es un rodaje, Salvador? Buah, pues en rodaje hay muchísima gente. Cada uno... El rodaje es totalmente diferente al teatro. El teatro tiene un público allí que está entregado. En el rodaje no. En el rodaje tiene a los cámaras, tiene a todo el personal técnico y muchísima gente. Lo que pasa es que hay un barullo enorme y de pronto cuando se dice silencio, vamos a rodar, acción, todo se queda en silencio y ahí el que, Qué presión, el ¿no? que Todo el mundo manda es mirando. el actor. Bueno, cuando te gusta y es pasión, es que disfrutas, estás en tu salsa, es algo... Es eso, ponerte delante de una cámara, pues es maravilloso. Hombre, para ti, innato. Sí. ¿Has llegado Sí. a pasar miedo en algún rodaje? Porque Porque a mí me han contado que hay una escena con un cuchillo. Sí, yo cuando rodamos Últimas Voluntades, como mi personaje era tan malo, pues cogía un cuchillo de unas dimensiones así. Cuchillo de verdad. Sí, un cuchillo de verdad. Y a un compañero pues tenía que clavárselo en la garganta. Entonces, claro, para hacer la escena tú ruedas desde varios sitios para luego generar el efecto de que se le ha clavado. Entonces yo hacía así con el cuchillo y me quedaba a una distancia así del compañero. Pero claro, yo tenía que dar un paso y hacer así con el cuchillo. Yo decía, madre mía, como tropiece o algo, lo dejo aquí. Además era un compañero, Alfredo Zamora, que es un actor aquí de Murcia, que es muy amigo y que lo quiero mucho. No quiero matarlo. Yo lo pasé fatal. ¿Y en qué cementerio está enterrado? No. Pues, gracias a Dios ni tropecé ni le clavé. Pero cuando terminó la escena y dijo Joaquín, corte, escena hecha, yo me abracé a él y me eché a llorar, porque lo pasé muy mal. Muy mal por eso. Es duro. Es duro porque Aunque se te vamos, puede ir sin querer, claro. a mi personaje le daba igual, porque No, eso era claro. lo que quería. Oye, Matarlo. y en otra casi sales vivo de milagro, con algo que te atragantaste en un rodaje. Ah, bueno, sí, eso fue en Acacia 38, que tenía que soltar una parrafada larga al compañero de celda y entonces estaba comiendo pan y chorizo, en esa, y yo, porque yo siempre digo que la escena la tiene que cortar el director. Pase lo que pase, tú siempre tienes que seguir, aunque te equivoques, tú sigue, que ya aproveche lo mismo, aprovechan parte de la escena, tienes que seguir. Y además ahí se nota la profesionalidad del actor en saber superar. Pero claro, hay un momento en que yo ya no podía porque es que me estaba atragantando y ya dije, oye, cortad, que es que me voy a morir, dame agua. ¿Te fue por otro lado? No, se me empezó a secar la garganta del pan y el chorizo y claro, pues... Y llegar Y a tuve estas que- series donde imagino que, pues, oye, es muy difícil, ¿no? Llegar a una serie de estas, de éxito, que están tanto tiempo haciéndola, las mismas personas, el mismo elenco. Es muy complicado, porque tú llegas, por ejemplo, cuando yo fui a Acacias 38, llegué y cuando hicimos la primera secuencia, el director me dijo, joder, has cogido el personaje enseguida, esto era lo que yo quería y tal. Pero claro, para ti es muy complicado porque la otra gente que está Ya allí viene rodada. lleva un montón Claro. de tiempo, llevan con un personaje muy currado y tú es la primera vez que llegas con el personaje, no conoces a nadie, no conoces a nadie. Yo ayer estaba allí, pues bueno, la gente por allí te queda porque llegas de hacer un episódico y es que no conoces a nadie. Entonces, claro, es complicado, pero también es muy satisfactorio el darte cuenta porque, eso sí, cuando tú eres episódico tienes que tener muchas cosas claras, no puedes fallar, tienes que ser muy seguro y muy efectivo, ¿no? Y yo, por ejemplo, pues en Acacias 38, cuando en el descanso para comer, me viene el ayudante de dirección y me dice, oye, me están diciendo de realización que de dónde hemos sacado este actor tan... Qué bien, Qué qué alegre, bien. qué tan orgullo. maravilloso. Qué Y bien. luego ¿Cómo? rodamos 12 secuencias ese día. Empezamos a las 8 de la mañana y terminamos a las 5 de la tarde. Y luego el director me lo dijo, dice, la hemos podido hacer tan rápido porque tú has dado el callo, si no, Qué bien. Oye, Imposible. de todos los actores así con los que has trabajado conocidos, Sí. ¿quién te ha impresionado más en las distancias cortas? Bueno, pues
es que, vamos, todos los actores funcionan muy bien. Yo, pues, Francis Lorenzo, por ejemplo, un tío encantador, muy bien, Imanol. ¿Con Imanol Arias? Con Imanol Arias. Que también tiene que dar responsabilidad, ¿no? Ponerte... Bueno, pero al fin y al cabo yo cuando llego a un rodaje pienso que es un compañero claro, con el que estoy trabajando y para adelante y ya está. Y es que lo tienes que hacer así, porque si no, vamos a ver, el actor que se pone nervioso cuando dicen acción no es actor, y eso se lo tiene que replantear, porque tú cuando te pones delante de una cámara o sales a un escenario te lo tienes que pasar bien, punto. Pasártelo bien, disfrutar. Si no disfrutas tú, el público no va a disfrutar. Y si tú estás nervioso, la cámara siempre, sobre todo en cine, se dice que la cámara tiene un chivato que dice, no, es mentira, es mentira. Es verdad, la cámara lo capta todo. Claro. Si le cuentas mentiras, la cámara te dice. Y Salvador, que no. ¿Cómo te preparas para hacer esos papeles? Desde que llega a ti el guión hasta que sales. Pues hay papeles que los coges enseguida, que los tienes muy claro, que tal, y hay otros papeles que te cuesta mucho más. Yo, por ejemplo, cuando hice Últimas Voluntades tenía mucha responsabilidad, porque yo era guionista de Últimas Voluntades, también uno de los productores, y iba a ser uno de los personajes principales, el antagonista, ¿no? De la historia. Entonces, claro, había otras productoras que podían pensar, o gente, claro, este está aquí por lo que es, para mí fue mucha responsabilidad. Bueno, por lo que es, ¿no? Que creo que estuviste 2 horas con una prótesis puesta, ¿no? Sí, sí, bueno, eso sí, en una escena tuve que estar 2 horas con una mientras... uno de los problemas que tenemos los actores cuando tienen que ponerte cosas y estás muy incómodo es que de pronto viene el corte del bocadillo y tienes que estarte ahí quieto con tu corte del bocadillo. ¿Qué tenías puesto? Pues tenía puesto, es que si digo exactamente lo que es, para la gente que no haya visto la película, entonces era una prótesis que llevaba aquí para una cosa, quien vea la película ya verá para... ¿Y tú comiéndote el bocata, y tal, no pude comerme bocadillo, además eran las 2 o las 3 de la mañana y yo lo que quería era irme a mi casa porque me quedaba nada, una secuencia, una toma que se me veía al fondo, pero tuve que esperarme todo ese tiempo. Entonces hay personajes que los cogen, entonces cuando yo hice este personaje estuve trabajando con una coach, con la coach que tenía Fernando Tejero, la llamé y tal, y estuvimos trabajando. ¿Y eso fue qué es lo que te hace un coach de...? Por ejemplo, en este personaje, ¿qué pistas te daba o cómo...? No, un coach lo que hace es quitarte a lo mejor la ansiedad del personaje, es trabajar. Yo, por ejemplo, lo que hice, el trabajo que hice, que fue maravilloso, es cómo me dirigía a cada uno de los personajes con los que interactuaba, ¿no? De pronto me acuerdo un día que estábamos en su casa, que era donde me veía tal, y en el salón, y yo estaba allí, de pronto me decía con coque, con tal, y yo tenía que cambiar de actitud con un personaje a otro. Entonces eso te hace coger al personaje. Es muy importante que tú cuando vas a hacer un personaje, el personaje lo interiorices. La forma en que lo interiorices o el tiempo que tarde en interiorizarlo, a mí hay personajes que me ha costado mucho más y personajes que me ha costado menos. Uno de los personajes que más me han costado en teatro, por ejemplo, interiorizar, fue el Séptimo Miau de Divinas Palabras. El personaje del Séptimo Miau, que es un personaje muy complejo, me costó muchísimo. De Valle Inclán. De Valle Inclán. Solo cuando me dieron el traje me metí las manos en los bolsillos y lo hice. Y luego, sin embargo, con ese personaje tuve una de las satisfacciones más grandes que he tenido en esto, porque se hizo una muestra, esto es del año 83, 84, se hizo una muestra de teatro en Murcia que se hacía, de Grupo de Murcia, y entonces vino José María Pou de jurado. Entonces se daba un premio a la mejor interpretación, premio al mejor grupo y tal. Y el premio a la mejor interpretación se lo dieron a Encarna Gómez, que luego estuvo en Madrid y ha hecho muchísimas cosas, que hacía la Marigaila. Pero en la recepción que tuvimos me vino José María Pou, yo tendría 24 o 25 años, y me dijo que sepas que yo quería que el premio a la mejor interpretación te lo dieran a ti. Y si ha merecido la pena venir a Murcia a ver teatro esta semana, ha sido por ver tu interpretación. Eso es un premio, ¿eh? Y luego coincidí con él, que se ha visto antes una foto, en la Catedral del Mar. Y estuvimos cenando juntos en el descanso del rodaje y se lo dije y se acordaba. Dice, hombre, cuánto me alegro de que siga y tal. Tanto tiempo, yo imagino, ¿no?, que estás trabajando un personaje, metiéndote en lo que siente, en lo que piensa, sobre todo si es un malo, un psicópata, un bicho. Esto luego cuesta desengancharte del actor. Sí, claro, pasas de estar matando a alguien y de repente ser tú y ya, reírte te llevas el llegar a bicho tu a casa. No, es no, complicado. a mí los personajes malos, sobre todo, yo siempre digo que tú cuando interpretas a un personaje de este tipo no tienes que cuestionarlo, tienes que defenderlo. Hay que pensar que la persona que es mala se cree que está haciendo lo correcto y se cree que está haciendo lo que debe de hacer. O sea, no tiene conciencia de su maldad.
sino si ahora mismo yo tengo que hacer algo donde mueren 20 personas, pues es que lo he tenido que hacer y han muerto esas 20 personas. Si entro a robar en un sitio y uno muere, es que es su vida o la mía, o sea, siempre encuentra una justificación. Y eso tú tienes que tenerlo muy claro con el personaje. ¿Y no te llega a amargar? No, decir, porque es disfrutar. Bueno, yo he escuchado un de montón. actores que sí lo llegan a pasar mal porque es una personalidad que no le corresponde a la suya Claro. Ya, y pasan pero tantísimas horas. es que esa es la grandeza del actor. Porque yo para hacer un personaje como yo soy, extrovertido y todo eso, pues para eso ya vivo la vida. Ya No eres hace tú, falta ¿no? que me pongan una cámara y me graben como Sí, en es el verdad. show de Truman. Yo, de Truman. Sí, ¿era? sí. Sí. Para mí lo guapo de ser actor es hacer un personaje que esté todo lo contrario de lo que, en las antípodas de lo que tú eres y tengas que defender lo que tú no eres, porque eso es lo que te hace Y que lo crecer. disfrutes. Claro, Ahí está el es que mérito. tienes que disfrutarlo. Has hecho de todo, cine, teatro, tele. ¿Te han ofrecido alguna vez un papel así, alguna escena un poquito...? Mira, la escena erótica más fuerte que se hizo en este país, o sea, la primera escena más fuerte que se hizo en este país la hice yo con una compañera del dices? Teatro del Matadero. Hicimos los cuentos del Decamerón y salíamos en los cuentos desnudos. Yo tenía 24, 25 años, mi compañera tendría 16 o 17 tendría, o 18, no sé si lo había cumplido. Y había una escena donde hacíamos el amor en el escenario, en pelotas los dos. ¿Pero de verdad? De verdad, en el año 82. ¿eh? Estamos hablando del año 82. O sea, no, de verdad no. Es que has dicho de verdad no, si no sería porno. De verdad no. Si no era... Me ha dicho, no me ha contestado y digo, vale, pues sí, No. Simulábamos Simulado. que hacíamos. Y de ahí hay bastantes anécdotas. En un pueblo de Almería estábamos haciendo la representación y cuando yo estaba con ella en el escenario, ahí en todo lo suyo, encendieron las luces de la sala y apareció un hombre que luego parece ser que era el que nos había contratado, pero que no sabía que la hora era así para justificarse, con un grupo de zagales diciendo esto es una vergüenza, esto no sé qué. Y yo en pelota me puse de pie en el escenario y le dije a la otra, ponte detrás de mí que si sube me lío a palos Tú con de él. malo ahí, joder. No, claro, pero... así. Y eso se habla antes, oye, mira, pues vamos a hacerlo así, se ensaya, o a mí me daría... Pues es ¿no? incómodo, Bueno, claro, porque no tiene ningún tipo de lo confianza hace- con esa persona. Ya, pero bueno, y su novio era uno de los Bueno. compañeros de la... ¡Qué situación! Claro, pero es tu trabajo. Pero tienes que hacerlo, tienes que Claro, hacerlo, si es que claro. no es algo natural, tú lo haces y ya está. Y no es incómodo no para te ti. tienes que contar. Y luego en otra obra, en el año 94-95, en el aula de teatro de la universidad, hicimos Trampa para pájaros y el director, que era el mismo de aquella, quiso que mi personaje se desnudara en un momento dado. Y ahí me tenía en pelotas con los calcetines puestos, porque era mi hermano que me humillaba delante de su mujer, bueno, una historia. Vamos, que ya no sé Y qué te ahí- queda por hacer, Salvador. Pues ya ves. ¿Hay algún Muchas cosas, personaje muchas que cosas. tengas ganas de hacer? Bueno, siempre tienes personajes, siempre ves cosas o te apetecería que te dieran un personaje. Hombre, yo cuando hice el Gutiérrez de Últimas Voluntades, pues me sentí muy reconfortado, ¿no? Porque es un personaje muy duro y tal, pero claro que me gustaría hacer Pues mira, personajes, claro que sí, por supuesto. si te vuelven a ofrecer otro papel de malo, pero malo, chungo, Chungo. incluso un poquito amargado, aquí tenemos a Doña Angustias, que seguro que te hace un coaching. ¡Vamos! Que te cambia el humor y todo. Totalmente, Perfecto. pero ella de verdad sí, ella está marcada. Salvador Serrano, ha Ha sido sido un un placer, placer. recorrer tu vida y te deseamos que sigas triunfando, sobre todo haciendo lo que te gusta, que eso se transmite. Lo del triunfo, eso es una cosa aparte. Lo importante es que disfrutes y que lo hagas con pasión. Todo lo que hagas en la vida, que lo hagas con Y pasión. aquí en la región y estamos estas muy cosas. orgullosos de ti. Además que sí. Salvador. Mil gracias. Gracias. No te muevas, no te Te muevas, no te seguiremos muevas. la pista. Y nosotros nos tenemos que ir. Bueno, nada, Tenemos que pausita descansar corta, un que pelín. tenemos hoy programa